Gracias por continuar en esta transmisión sobre la charla de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. Agradecemos la paciencia y puede continuar con su intervención la compañera Daniela. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba anteriormente, la discapacidad se va a entender como el resultado entre la interacción entre las personas con discapacidad y esas barreras que limitan su participación en condiciones de igualdad que el resto de las personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, con este nuevo modelo social de derechos, va a ser fundamental que nos centremos en las barreras, ¿verdad? Entonces, como sociedad y como Estado, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no existan esas barreras? Generar esos ajustes razonables, esas acciones afirmativas necesarias para que toda la población podamos participar y acceder de forma igualitaria a todos los servicios y derechos. En ese sentido, se va a entender como personas con discapacidad aquellas que incluyan y que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. A largo plazo, no estamos hablando de algo que es temporal, ¿verdad?, sino que es a largo plazo, que permanece durante un plazo largo del tiempo, y que puedan y que interactúan esas condiciones, ¿verdad?, con diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Ese concepto propiamente es tanto de la ley como del reglamento, ¿verdad?, para la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. Específicamente la ley, ¿qué es lo que va a buscar? La autonomía personal. Y cuando hablamos de autonomía personal, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Nosotros y nosotras somos, digamos, supongamos que somos personas adultas, que tenemos autonomía económica, entonces podemos tomar una serie de decisiones acerca de nuestra vida. Por ejemplo, podemos tomar la decisión de construir nuestro proyecto de vida, de decidir, por ejemplo, acerca de nuestros derechos patrimoniales, si queremos comprar una casa, un carro, si queremos abrir una cuenta bancaria, ¿verdad?, si queremos donar un bien, ¿verdad?, etcétera, pedir préstamos, así tomar decisiones acerca de nuestra salud sexual y reproductiva. Entonces, todo eso nosotros como adultos podemos hacerlo. Sin embargo, cuando una persona tiene algún tipo de deficiencia intelectual o mental o psicosocial, se les ve limitada la posibilidad de la toma de decisiones, ¿verdad?, ya sea por barreras actitudinales o del entorno que le impiden y que no tienen un acompañamiento adecuado justamente para la toma de decisiones. En ese sentido, la ley viene a crear tres figuras que son fundamentales. Como les mencionaba anteriormente, ¿verdad?, antes lo que existía era esta figura de la curatela, que el curador venía a sustituir completamente la voluntad de la persona con discapacidad. Pero ahora eso no existe. Ahora lo que existe son estas tres figuras que procuran garantizar la autonomía de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, el Estado es el principal responsable de garantizar el acceso a las personas en situación de discapacidad de estas tres figuras, que voy a hablar de ellas con mayor detalle, que es la figura del garante de la personalidad jurídica, el asistente personal humano y los productos y servicios de apoyo, ¿verdad? Son tres figuras importantísimas que la ley nos va a crear a través de un procedimiento que se llama salvaguardia. Seguro alguno o alguna de ustedes lo han escuchado e incluso han hecho, digamos, lo han usado, ¿verdad?, para nombrar a un garante de la personalidad jurídica. Este procedimiento va a ser un mecanismo para el reconocimiento pleno de la igualdad jurídica y el derecho de la ciudadanía de la población con discapacidad, y tiene como principal objetivo nombrar a una persona garante de la personalidad jurídica, pero asimismo, ¿verdad?, establecer una serie de salvaguardias para que a esta persona se le acompañe
en el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces es un acompañamiento. No es una representación legal, ni es ninguna representación, ¿verdad? Sino que es un acompañamiento en la toma de decisiones. Es muy importante que quede muy claro, ¿verdad?, que no es una representación legal, sino un acompañamiento, porque este acompañamiento se tiene que dar respetando los deseos, las preferencias, la voluntad de la persona en situación de discapacidad, y no desde lo que piensa la otra persona que es mejor, ¿verdad?, para la otra, anulando de esa manera su personalidad, porque ese no es el objetivo de esta figura. Entonces, para la salvaguardia, no se requiere patrocinio letrado, es decir, no se requiere asistir con un abogado o abogada, sino que se puede presentar la solicitud de forma directa ante el juzgado de familia del lugar donde reside la persona con discapacidad. Se puede presentar de forma verbal o escrita. Esta solicitud la realiza la persona en situación de discapacidad, y esto es muy importante también que quede muy claro, porque esto es un derecho que tiene la persona con discapacidad. Es un derecho el poder ejercerlo de esta manera, ¿verdad? Yo quiero tomar mis decisiones, pero reconozco que necesito un acompañamiento y lo deseo, digamos, más que necesito, deseo tener un acompañamiento en razón de mi condición, ¿verdad? Y creo que va a ser bueno para mí, ¿verdad? Y lo requiero, entonces lo voy a solicitar. Entonces, esta solicitud la realiza la persona, no es algo obligatorio, es facultativo, no se le puede negar a una persona en situación de discapacidad un servicio o un derecho porque no tiene una persona garante nombrada, por ejemplo. Esto va a ser facultativo, no es un requisito para el acceso a ningún servicio o derecho. Ante la imposibilidad absoluta, porque pueden haber casos, por ejemplo, donde haya un compromiso del estado de conciencia de personas, ¿verdad?, cuando no es posible la comunicación absoluta, ¿verdad? En ese caso, excepcionalmente, lo pueden solicitar los familiares o instituciones de apoyo, ¿verdad? Se tiene que garantizar que la persona que ejerza la salvaguardia, o que sea la garante, sea idónea moral y éticamente. Además, no se puede imponer en contra de la voluntad de la persona en situación de discapacidad. Eso es importante, ¿verdad? Porque si en la entrevista que vamos a ver, que es parte del procedimiento, se establece que la persona en situación de discapacidad no desea la salvaguardia o no desea a tal persona nombrada, no se puede imponer en contra de la voluntad de la persona, ¿verdad? Además, las salvaguardias van a ser muy diversas, porque va a depender de cuál es la condición específica y las características de cada persona, cuáles son las necesidades, digamos, en las que requieren mayor apoyo o no, ¿verdad? Hay algunas personas que van a requerir apoyo sobre la administración de sus bienes, sobre el ejercicio del sufragio, sobre el ejercicio de su paternidad o maternidad, sobre incluso vamos a ver más adelante que existe una figura que es asistente personal humana, que es para aquellos casos de discapacidad física que requieren colaboración en actividades de su vida diaria. Entonces, como las condiciones van a ser muy diversas, así van a ser las salvaguardias, se tienen que ajustar a la realidad y a los requerimientos de cada una de las personas. Entonces, en relación a la solicitud propiamente, es muy importante recordar, ¿verdad?, de que esta se puede hacer de forma verbal o escrita ante el juzgado de familia. Va la persona en situación de discapacidad, aporta un dictamen médico de la caja, ¿verdad? Posteriormente, si procede, se designa un curador procesal dentro del procedimiento. Este curador procesal va a ser el encargado de orientar y de apoyar legalmente a la persona en situación de discapacidad. Posteriormente vamos a tener un dictamen médico legal del OIJ, y este es fundamental porque este dictamen va a contener el diagnóstico, ¿verdad?, de la condición física, mental, intelectual, psicosocial y sensorial de la persona en situación de discapacidad.
Además, va a contener el carácter temporal o permanente de la condición, así como las habilidades, la capacidad, aptitudes de la persona en situación de discapacidad en cuanto a toma de elecciones en sus diversos ámbitos, incluido el ámbito legal, social, el ámbito patrimonial, personal y financiero. Entonces, esta información va a ser de suma importancia, ¿verdad? Porque a partir de esta información, de saber cuáles son sus habilidades, sus capacidades, las aptitudes en torno a estos distintos ámbitos, es que se van a formular las salvaguardias o a cuál va a ser el soporte o el apoyo o ese acompañamiento que la persona va a requerir, ¿verdad? En qué intensidad lo vamos a requerir. Entonces, esta información es fundamental para la adecuada toma de decisiones o resolución del proceso. Además, se va a tener que contar con un informe de trabajo social sobre la situación de la persona con discapacidad, pero además de la persona garante. Es importante mencionar que la persona garante la propone la persona con discapacidad. Es propuesta y se tiene que considerar prioritariamente, ¿verdad?, a la persona que la persona con discapacidad está proponiendo como garante. Después, si esta persona de pronto no acepta el nombramiento o no tiene las condiciones para su ejercicio, se puede considerar a los familiares que, por ser las personas más cercanas, conocen las habilidades, las aptitudes, los deseos, preferencias, etcétera, y tienen que actuar conforme a esos deseos. O si no hay familiares, entonces podría recaer el nombramiento del garante en una institución que apoya a las personas con discapacidad. Luego del informe de trabajo social, vamos a tener lo que es la entrevista a la persona con discapacidad. El juez o la jueza van a entrevistar de forma personal a la persona con discapacidad, y esta entrevista también va a ser muy importante porque acá una de las preguntas fundamentales que se les debe hacer es si desean este nombramiento, si desean la salvaguardia, ¿verdad? Si lo desean, entonces se continúa el proceso. Si no lo desean, el proceso se tiene que archivar, ¿verdad? Porque no se puede poner una salvaguardia en contra de la persona con discapacidad. Finalmente, si procede después de ya haber analizado el dictamen médico, el dictamen de medicina legal del OIJ, el informe de trabajo social y tener en cuenta la entrevista, el juzgado va a establecer la salvaguardia y va a definir cuál es el acompañamiento requerido por la persona con discapacidad. Esa salvaguardia va a tener una revisión de oficio por parte del juzgado cada 5 años, pero también se puede revisar en cualquier momento cuando hay incluso conocimiento de información, digamos que por ejemplo que la persona garante no esté cumpliendo adecuadamente su rol. Y en ese sentido es importante mencionar cuáles son las obligaciones de la persona garante. Por ejemplo, la persona garante no puede actuar en contra de los derechos, la voluntad o las capacidades de la persona con discapacidad. Tiene la obligación además de apoyarla para promover, proteger todos sus derechos, incluyendo el derecho a la familia, ¿verdad?, a casarse, divorciarse, a ejercer, digamos, sus derechos familiares, así como el ejercicio de maternidad y paternidad. En este sentido, es importante aclarar que esto no significa que la persona garante vaya a asumir el rol de papá o mamá, ¿verdad?, de los hijos de la persona en situación de discapacidad, sino que es un acompañamiento al ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué? Y esto es muy importante porque hemos visto casos en donde por el hecho de tener, de ser una persona con discapacidad, no se les permite ejercer su paternidad o maternidad, ¿verdad?, violentando con ello el derecho a la familia de esta población, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que si tienen el derecho a ejercer su maternidad y paternidad, en caso de tener que considerar que tienen, que requieren un acompañamiento, justamente para eso está la figura del garante de la personalidad jurídica.
También en el tema de derechos sexuales y reproductivos, que es también uno de los ámbitos en donde se ha visto que hay mucha violación de derechos, justamente para eso también el garante va a brindar acompañamiento. Al respecto quiero aclarar, ¿verdad?, que por ejemplo la esterilización es una práctica excepcional que solo se aplica a solicitud de la misma persona con discapacidad o cuando sea necesaria o imprescindible para la preservación de su vida o integridad física, ¿verdad? No se puede solicitar una esterilización en contra de la voluntad de las personas con discapacidad. Además, el garante tiene la obligación de asistir a la persona en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos, dependiendo de qué es lo que dice la salvaguardia, qué es lo que se estableció, dependiendo de las condiciones específicas de cada persona. Así como no ejercer ningún tipo de presión, coerción, violencia ni influencia indebida en el proceso de toma de decisiones, es decir, como obligar a la persona a tomar decisiones que yo quiero que tome, ¿verdad? O presionarla, o manipularla, chantajar, hacer algún tipo de chantaje emocional, ¿verdad? Etcétera. No se puede brindar consentimiento informado en sustitución de la persona con discapacidad, eso en los casos en que así está establecido en la salvaguardia, ¿verdad? Porque hay casos en donde hay niveles de compromiso del estado de conciencia en donde las salvaguardias van a tener que ser intensas, ¿verdad? No permitir que la persona con discapacidad sea sometida a experimentos médicos o científicos y también proteger toda la información personal, financiera, legal y demás datos confidenciales de la persona con discapacidad. Esas son las obligaciones que tiene la persona garante de la personalidad jurídica. También tenemos otra figura que es también muy relevante en el tema de el derecho a autonomía personal, que es el asistente personal humano, ¿verdad? Que estos asistentes son personas mayores de edad debidamente capacitadas y certificadas para ejercer como asistentes por el Instituto Nacional de Aprendizaje. El INA es el único que brinda esta certificación y el objetivo de estos asistentes es brindar a las personas con discapacidad servicios de apoyo en la realización de actividades en la vida diaria, ¿verdad? A cambio de una remuneración. Entonces, el asistente personal humana, igual que el garante, van a ser un plan, ¿verdad? Un plan de apoyo individual en donde se van a establecer qué tipo de soporte debe de realizar, cuál es la intensidad de ese soporte, si es leve, moderado o intenso, el número de horas diarias y cualquier otro detalle importante para el desarrollo de la asistencia. Los requisitos para acceder a este servicio es ser persona con discapacidad certificada por CONAPDIS, que es el ente rector en esta materia, ¿verdad? La persona tiene que requerir la asistencia humana para apoyo en la realización de las actividades básicas en la vida diaria. Tienen que ser personas costarricenses o residentes, ¿verdad? Extranjeras residentes. Tienen que estar en una situación de pobreza certificada por el IMAS. Pueden ser residentes de cualquier parte del país y la solicitud se presenta ante la Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente del CONAPDIS, ¿verdad? Entonces, este asistente personal humana es un servicio que va dirigido sobre todo para aquellas personas que requieran la realización de actividades, apoyo en la realización de actividades básicas en la vida diaria. Y por último, tenemos lo que son los productos y servicios de apoyo, que estos se componen en dispositivos, equipos, instrumentos, tecnologías, software y otras acciones y productos diseñados o disponibles en el mercado para propiciar la autonomía personal de las personas con discapacidad. De estos productos y servicios, esta unidad de vida independiente realiza una lista que van a estar accesibles a aquellas personas que lo requieran, siempre y cuando cumplan con el perfil que anteriormente mencioné, ¿verdad? Porque
Prioritariamente la atención en relación al asistente personal humana y los servicios de apoyo estará dirigida a aquellas personas en situación de discapacidad que también están en situación de pobreza. Que aunado a lo que comentaba el compañero Luis, en nuestro país más del 50% de las personas en situación de discapacidad se encuentran en pobreza básica o pobreza extrema, ¿verdad? Entonces es importante saber que esta condición trae a su vez algunos otros problemas de exclusión social o de falta de acceso a los servicios y derechos, y justamente en eso tenemos que enfocarnos. Por último, quisiera dejar el contacto del CONAPDIS, tal vez en la página del Facebook de la municipalidad podemos poner ahí el número de teléfono del CONAPDIS, que es el 4102-3000, y el teléfono de Casa de Derechos, que es el 2219-4976, en caso de que la población tenga alguna consulta relacionada sobre el tema que vimos el día de hoy, y por supuesto quedo a disposición de ustedes para atender cualquier consulta que nos hagan por redes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la máster Daniela Soto por esta intervención tan importante y por educarnos también sobre todos los derechos que tienen las personas en situación de discapacidad. Comentaban algunas de las personas que nos siguen a través de la página oficial de la Municipalidad de Desamparados que es muy importante que esta área pueda tratar y velar por todos los derechos y principalmente también de la ley 7600. Les recordamos que si usted tiene alguna consulta lo puede hacer en este momento. Esta charla de autonomía personal de las personas en situación de discapacidad se da en el marco de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. Yo quería, Dani, intervenir y consultar qué se está haciendo realmente para garantizar que esta ley pues sea implementada de manera efectiva y que verdaderamente pues las personas pueden ver la verdad reflejada en su diario vivir. Sí, muchas gracias, Karen. Efectivamente, yo creo que esta ley es un antes y un después en relación al ejercicio de la autonomía personal, porque anteriormente, como les indiqué, las personas con discapacidad intelectual o emocional, ¿verdad?, que tenían limitaciones, digamos, en la capacidad volitiva y cognitiva, básicamente eran excluidas de la posibilidad de decidir sobre cualquier ámbito de sus vidas. Y a raíz de esta ley se genera estas tres figuras que son fundamentales para tener un acompañamiento, porque no es una sustitución ni es una representación, es un acompañamiento que obviamente va a depender de cada situación y condición de las personas, ¿verdad?, considerando esa diversidad de la humanidad en general. Y a raíz de esto se brinda ese acompañamiento adecuado a cada persona. Entonces creo que es fundamental esta norma y la manera en cómo se garantiza que se cumpla. La misma ley tiene sus mecanismos, ¿verdad?, de revisión por parte de los jueces, ¿verdad? Cualquier persona podemos, por ejemplo, denunciar situaciones de abuso, violencia contra personas en situación de discapacidad. Ahora con la reforma del Código Procesal de Familia tenemos un procedimiento que es de protección cautelar, que está dirigido a proteger a poblaciones en condición de vulnerabilidad, no solamente a las personas en situación de discapacidad, sino a personas adultas mayores o personas menores de edad. Y creo que es fundamental la posibilidad que nos da la legislación de que cada persona ciudadana que tenga conocimiento de alguna situación de violencia o abuso, ¿verdad?, o que se estén violentando los derechos humanos de esta población, pueda acceder y solicitar medidas de protección o esa revisión de la situación. Entonces creo que eso es fundamental y creo que es muy importante que cada uno y cada una asuma esa responsabilidad de ser vigilantes
de la garantía y el respeto de los derechos humanos de todas las poblaciones. Muchísimas gracias, Daniela. Y sí, justamente por eso también propiciamos estos espacios para poder llegar a la población y que haya más conciencia. Esta semana, que justamente, ¿verdad?, la Semana de los Derechos es una semana para concientizar sobre todos los derechos que tienen las personas en situación de discapacidad, y por esto le voy a pedir al señor Luis Flores que pueda pues hacernos su intervención de cierre en esta bonita actividad que hemos tenido hoy. Claro, bueno, primeramente agradecer la disposición de la señorita Paula Umaña por aportarnos esa accesibilidad, lo que es en la lengua de señas costarricense, la LESCO, que muchas personas lo desconocen, pero desde la ley 9822 nos indican que la segunda lengua materna en Costa Rica es la LESCO. Así es que bueno, esta semana también, ya que fue un decreto por medio de lo que fue el Ministerio de Educación Pública, se ha promovido a varias instituciones y ya esto ya ha sido a nivel ya nacional. Por lo tanto, recordemos de que no es solamente una semana, sino que estamos hablando que son los 365 días del año en donde tenemos que velar porque los derechos de las personas en situación de discapacidad no se violenten. Tenemos mucho que tenemos que trabajar, ya sea desde la parte que lo estamos viviendo hoy en día, de las cuestiones de riesgo, desde lo que es en el acceso a la justicia, que es un tema donde también tenemos mucho por hablar y mucho por también ir desmenuzando todo ese tipo de situaciones en las que definitivamente la población con discapacidad estamos viviendo hoy en día y hemos estado siendo vulnerabilizados. Simplemente el hecho de tener una situación de discapacidad no nos hace ser vulnerables, y que nos vulnerabiliza son las acciones que las demás personas tienen hacia nosotros. Así es que recordemos la frase, nada sobre nosotros sin nosotros, y que esta semana sea algo de un aprendizaje aún mayor y que lo podamos poner en práctica para que podamos ser verdaderamente agentes de cambio. Muchísimas gracias a Dani, su exposición fue fenomenal. Muchísimas gracias a Karen por la información a través de lo que es de la Municipalidad de Desamparados, y recordarle también a las personas que tenemos las sesiones de la COMAT que son transmitidas por YouTube. También pueden irnos a buscar lo que es en la municipalidad, en la oficina, a su tanto de la oficina de enlace de la persona con discapacidad adulta mayor, la Casa de Derechos, y para que eso también de las diversas organizaciones de personas con discapacidad desamparadas, como lo han sido de Santa Cecilia. Así es que bueno, unámonos y luchemos por la inclusión real para todas las personas. Muchísimas gracias, Luis, y a ustedes por seguirnos en esta transmisión en vivo, en esta charla de la autonomía personal de las personas en situación de discapacidad en el marco de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, actividad organizada y promovida por el Eje de Derechos Humanos del Consejo Cantonal Interinstitucional y la Oficina de Información y Enlace para Personas adultas mayores y en situación de discapacidad de la Municipalidad de Desamparados. Le recordamos que si usted tiene consultas sobre este tema que hemos abordado en esta transmisión, puede llamar al teléfono 4102-3000 de CONAPDIS o 2219-4976 de Casa de Derechos de la Municipalidad de Desamparados. Muchas gracias por su compañía y usted puede mantenerse informado a través de las plataformas oficiales de la Municipalidad de Desamparados. Buenas tardes.